darles la bienvenida en nombre de la agrupación ateneísta Juan Negrín y del colectivo al servicio de la República en este acto extra que hemos convocado en el Ateneo, en el que tenemos el gusto de poder compartir este tiempo de exposición y debate con alguien como Adrián Celaya, de CAI Center. Adrián Celaya se ha hecho famoso, al menos en el mundo virtual, y quizá no tanto en lo que no es virtual, gracias a la labor de comunicación que ha estado haciendo en el último año y medio, con una intensa labor de expresión de ideas, de una visión de conjunto sobre la situación internacional, pero entrando más allá de lo que son estos detalles superficiales a los que tantos aficionados a la geopolítica nos tienen acostumbrados. La exposición de Adrián Celaya no voy a resumirla ni a decir exactamente qué es lo que dice, porque como tenemos la suerte de contar con su presencia, van ustedes a tener ocasión directa de escucharles de forma directa. De manera que quienes hoy acuden al encuentro del personaje que conocieron a través de la red, o a quienes acuden hoy sin haberlo oído previamente, en ambos casos estoy seguro que va a ser algo de sumo interés. En la exposición que él va a hacer, que él se ocupará de plantear, en sus términos, va a haber espacio también para preguntas. Y no es mi intención emplear más tiempo, solamente decir que en el Ateneo estas cosas han sido algo muy normal desde que se fundó hace ya más de 200 años, algo más o menos 200 años, y que los espacios de debate y de debate intenso sobre las realidades de cada momento histórico fueron una seña de identidad de este Ateneo. Y yo quisiera a Adrián Celaya haber aceptado, quisiera darle las gracias por haber aceptado esta invitación, y sin más yo les dejo con él. Simplemente quizá plantear alguna cuestión. Él es alguien, ¿quién es él? Yo he dicho que él es de CAI Center. Bueno, Adrián Celaya es alguien que ha estado ligado profesionalmente durante la mayor parte de su vida, de forma muy intensa, al grupo de cooperativas de Mondragón. Ha sido secretario general de la red de cooperativas, ha sido rector de la Universidad de Mondragón, ha llevado adelante distintos proyectos empresariales siempre dentro de la estructura de la red de cooperativas, y concretamente en una unidad que él podrá ocuparse de matizar en su detalle si lo ve conveniente, en la cual ellos ofrecían análisis estratégico de mercados y marcos de país. Lo que pasa es que la forma en la que ellos lo hacían trascendía lo que es el comportamiento al uso de los economistas sistémicos, ¿no? Y de su experiencia, de las conclusiones que obtuvo, del encaje con el que él ofrecía esa explicación, él nos hablará, porque se ha nutrido para lo que él nos va a ofrecer hoy de su experiencia en ese tipo de análisis profesional que estuvo haciendo largo tiempo. Hay muchas más cosas que podemos decir, pero vamos a reservarlas para las preguntas. Así que, Adrián, te dejo con tu público aquí en el Ateneo. Muchas gracias por venir. Adelante. Muy bien, Pedro. Muchas gracias a ti mismo, por supuesto, al Ateneo, a la agrupación Juan Negrín y a todos los que habéis venido, por supuesto. Espero no defraudar el interés que habéis demostrado simplemente acudiendo al acto. Nuestras presentaciones en los temas de los que voy a hablar hoy no son habituales en el sentido de que normalmente estos análisis suelen partir, lo comentábamos hace un momento, ¿no? Suelen partir del ámbito político, del ámbito de la acción política. Entonces, personas o grupos que están en un determinado ámbito de acción política realizan análisis geopolíticos, etcétera, partiendo de una determinada perspectiva política. Pero nuestro punto de partida es el contrario, ¿no? Partimos de
ICAI Center en los últimos 15 años ha sido a la vez una asesoría estratégica y un think tank, algo conceptualmente difícil de explicar, hacer las dos cosas a la vez, pero no me voy a entretener ahí, ¿no? Partiendo del análisis, llegamos del análisis primero de política económica y política industrial, pasamos de la política económica a la economía política, que no es exactamente lo mismo, a la relación entre política y economía, a la relación con el concepto de modelo de desarrollo, a los límites del modelo de desarrollo, a la política económica europea y en buena parte de la economía internacional. Los medios de comunicación en su momento nos llevaron a la política. A los medios de comunicación siempre les gusta más la política que la economía, que es aparentemente más aburrida. Y de ese análisis de la economía y de la política internacional, pues abrimos en principio dos de nuestras vías de trabajo que en los últimos años fue completándose con lo que hemos llamado el ámbito sociocultural. Es decir, primero entramos en este ámbito desde el punto de vista de su implicación en el desarrollo económico y en lo que ha sido la evolución económica de Europa, pero poco a poco fuimos formalizando y elaborando documentos alrededor de este tema también a partir del año 17-18 aproximadamente. Bien, pues sin más voy a comenzar. Son muchas diapositivas, voy a presentarlas un poco rápidamente. Si queréis que profundicemos algo, pues lo hacemos después en ruegos y preguntas, si es posible, ¿no? Bueno, vamos a ver, 35 años de destrucción social, esto parece un título bastante terrible, ¿no? El mundo en la encrucijada, esto ya está proyectado hacia el futuro de alguna forma. Bueno, vamos a ver, en principio, si analizamos lo que ha sido Occidente, Europa si queréis, pero Occidente en general, desde la Segunda Guerra Mundial, podemos distinguir fácilmente tres etapas, ¿no? Una primera etapa, entre el 1945 y 1973, es decir, desde el final de la Guerra Mundial hasta la crisis del petróleo del 73, es lo que los economistas han llamado la edad dorada del capitalismo. La edad dorada, desde el punto de vista de niveles de crecimiento desconocidos en la historia del capitalismo, normalmente la media de crecimiento en el capitalismo ha sido entre 1,5-2%, y durante estos años se creció a un ritmo del 4% anual en Europa occidental, ¿no? Y además, en el caso de Europa, no en el caso de Estados Unidos, además se creó lo que hemos llamado el estado del bienestar. Es decir, que se estaba generando riqueza tanto para que los inversores ganaran muchísimo dinero como para crear lo que hemos llamado el Estado Social Europeo, el estado del bienestar, las prestaciones sociales, una evolución al alza de los salarios, etc., ¿no? Y en el ámbito geopolítico estamos en la Guerra Fría, lo que hemos llamado la Guerra Fría, ¿no? ¿Qué pasa con la crisis del 73? De pronto ese modelo empieza a fallar y hay distintas interpretaciones sobre por qué falla y qué hay que hacer al respecto cara al futuro, pero el caso es que en estos años se produce una ralentización progresiva de la economía, de ese nivel de crecimiento. En geopolítica seguimos en la Guerra Fría y se van preparando ya los elementos para lo que sería el cambio fundamental después del final de la Guerra Fría. Los más claros, digamos, el comienzo de la experiencia neoliberal como nuevo modelo económico que sustituye al de posguerra, ¿no? Bueno, a partir del año 90 tenemos el final de la Guerra Fría, la caída de la Unión Soviética y nos encontramos con el despliegue del neoliberalismo. Ya hay experiencias anteriores, en los años 80, incluso 70, ¿no? Pero ya el despliegue es masivo y generalizado a partir de los años 90. En geopolítica nos encontramos con un mundo unipolar, con una concentración de poder muy clara en Occidente, fundamentalmente en Estados Unidos. Y en el ámbito sociocultural vamos a explicar esto que nosotros llamamos el posmocapitalismo. Es decir, este análisis que hemos hecho de las corrientes socioculturales de estos 40 años nos han llevado a darle un nombre. Tienen unas características muy, muy concretas. Le hemos llamado posmocapitalismo, no es postcapitalismo, sino posmocapitalismo, en el sentido de capitalismo posmoderno, que se apoya, no es lo mismo, pero se apoya de alguna forma en la filosofía posmoderna. Bien. Bueno, estas son las fases del desarrollo, tal como las clasifica la consultora McKinsey, que no es exactamente igual, pero como no tenemos mucho tiempo, no me voy a detener. Ellos hablan también del auge de la posguerra, la era de los mercados, etc. Bien. Bueno, tampoco me voy a detener aquí, es más o menos lo mismo comparando la visión habitual y la de McKinsey, ¿no? Tenemos la Edad Dorada, la crisis o transición en los años 70, el neoliberalismo y
todo el mundo está pensando, desde distintos ámbitos políticos, que a partir del año 2020 hemos entrado en una nueva fase. Pero vamos a ver. Bueno, una constante de este periodo, desde los años 70, como he comentado antes, es la caída de la economía. La caída de la economía se puede medir de muy distintas formas, pero una, probablemente la más relevante, es la productividad, la capacidad que tenemos de producir productos y servicios con una hora de trabajo, con el mismo esfuerzo. Bueno, pues ahí vemos cómo el crecimiento de la productividad en los años 60 era enorme, alrededor del 6%. A partir de la crisis del petróleo se va reduciendo hasta llegar a niveles cercanos a cero en los últimos 20 años aproximadamente. Esto es la base de lo que ha sido el deterioro económico radical de la economía europea y occidental en los últimos años. Y es curioso que de esto se habla muy poco. Se habla de lo que ha pasado en la economía este año, de lo que ha pasado 2, 3 años antes, pero se hacen pocas valoraciones públicas sobre lo que es realmente la situación estructural de Europa y de Occidente en las últimas décadas. Ya le daremos una vuelta a esto. Bueno, antes del 90 ya hay algunos precedentes de lo que luego sería el despliegue que se produce, el despliegue corporativo le llamamos nosotros, el despliegue que se produce después de la Guerra Fría, ¿no? Pero ya antes del 90 tenemos, dentro del ámbito del supremacismo geopolítico, es decir, en el ámbito geopolítico ya hay tentaciones supremacistas, corrientes supremacistas, ¿no? Que se basan en, por un lado, en el maltusianismo, en las élites corporativas. Las élites corporativas llamamos, digamos, a los grandes centros de poder corporativo, las grandes corporaciones, no todos, ¿no? Sino el núcleo fundamental de carácter corporativo, antes aristocrático corporativo, ahora fundamentalmente corporativo, que se venía apoyando en una ideología, vamos a decir, supremacista, que se venía apoyando en el maltusianismo ya desde hace 2 siglos aproximadamente. El maltusianismo, que es maltusianismo en el cambio entre el siglo XVIII y XIX, Malthus fue un economista británico que teorizó que el ritmo de producción de alimentos evolucionaba muy por debajo del crecimiento de la población y por lo tanto vamos al desastre, ¿no? Bueno, este análisis, que era muy crítico de la evolución de la población, se demostró enseguida que era falso, porque no había tenido en cuenta que la evolución de la tecnología y de la ciencia iba a permitir que la producción de alimentos evolucionara muy por encima de la evolución de la población. Entonces, esas teorías de Malthus desaparecieron, pero el malthusianismo se mantuvo, a pesar de que se había demostrado que la base del malthusianismo era falsa. Y entonces lo que se hizo es soportarlo en otros argumentos. Del malthusianismo basado en la producción de alimentos se pasó al malthusianismo basado en la estabilidad social, es decir, somos demasiados, esto no es mantenible, no es soportable, no es sostenible desde el punto de vista de la estabilidad social y política, hay que hacer algo. Y luego, en el siglo XX, intentaron utilizar, o han intentado utilizar, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, razones de tipo ecológico, para seguir argumentando que somos demasiados. Porque esto está muy relacionado con una mentalidad aristocrática anterior también al siglo XIX, ¿no? Es decir, esta mentalidad de desprecio del vulgo o de la plebe, que siempre les ha llevado a pensar que estos del vulgo, aunque a veces les necesitamos, pero son demasiados. Entonces, esa mentalidad no es que fuese realmente tan distinta en los ámbitos aristocráticos y corporativos en el siglo XIX, la diferencia es que se empieza a teorizar alrededor de esto. Se teoriza y se argumenta en los círculos aristocráticos y corporativos que sois demasiados, para sintetizar de alguna forma. Entonces, ese malthusianismo sigue estando presente en las élites corporativas y ya estaba, por supuesto, antes del final de la Guerra Fría, de ese periodo que vamos a analizar especialmente, que empieza con los años 90. Bien, teníamos el tránsito del dominio del Imperio Británico y el colonialismo al neocolonialismo. Ya sabéis que este es el cambio que se produce cuando los países colonizados empiezan a ser independientes políticamente, pero mantienen una sujeción con las anteriores metrópolis, normalmente en base al control de las élites políticas por distintos medios, ¿no? Bien, pero también teníamos algunas teorías relacionadas con estos conceptos malthusianos de carácter muy radical y siempre impulsadas desde ámbitos aristocráticos y corporativos, que habían sido
del malthusianismo se pasa a mitad del siglo XIX al darwinismo social. El darwinismo social empieza justo con el darwinismo, es decir, con la teoría de la evolución, a la hora de explicar el origen de las especies, con esa teoría de Darwin, nada más publicarse el libro El origen de las especies, un año después aproximadamente, empiezan a surgir, incluso en el círculo familiar y de amistades de Darwin, teorías que empiezan a argumentar por qué no podemos aplicar esas teorías de la naturaleza a la sociedad. Si la naturaleza nos dice que los mejores son los que sobreviven y los peores no sobreviven, pues igual esto lo tenemos que tomar como referencia para organizar la sociedad. Eso es el darwinismo social. El darwinismo social que ha impregnado a las élites aristocráticas y corporativas también a partir de entonces. Tenemos el malthusianismo, el darwinismo social, pero luego a partir de esas teorías y los mismos que habían teorizado sobre el darwinismo social empiezan a teorizar a finales del siglo XIX sobre la eugenesia. La eugenesia es ya la aplicación práctica de esas teorías, en el sentido, bueno, lo que hay que hacer es que los buenos, entre comillas, se reproduzcan más y los malos se reproduzcan menos. ¿Quiénes son los malos? Pues las razas que no nos gustan, los discapacitados o simplemente los pobres, al final, menos nosotros todos, ¿no? Más o menos. Según el caso, se proyecta en una u otra dirección. Bueno, la eugenesia tiene también este origen. Las teorías racistas, aplicadas de forma muy práctica al colonialismo entonces, pero de los mismos círculos surgen también las teorías ya en los años 20 y 30, las teorías fascistas, nazis, que parten siempre de planteamientos hegemónicos corporativos y aristocráticos. Porque claro, del fascismo y del nazismo conocemos lo que nos dicen las películas, pero no hubieran llegado nunca a nada si detrás no hubiera habido un impulso corporativo para impulsar esos movimientos que responden a una situación de alarma del poder corporativo y aristocrático, si queréis, provocada por dos razones. La Unión Soviética, considerada en el peligro de la Unión Soviética, y un movimiento obrero que entonces era muy agresivo, ¿no? Entonces se crea una situación de alarma. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta porque ahora están también en una situación de alarma por razones distintas, ¿no? Entonces hay que aprender un poco de la historia en ese sentido, ¿no? Bueno, entonces tenemos que estas teorías corporativas que se habían apoyado en el malthusianismo, luego en el darwinismo social, apoyan la eugenesia, el racismo, luego el fascismo, el nazismo. Bueno, en los años todo esto queda desprestigiado de alguna forma a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero mantienen, digamos, el supremacismo atlantista, ¿no? Es decir, los países del Atlántico Norte tenemos que tener la supremacía mundial. Eso se mantiene durante la Guerra Fría, digamos. Bien, el neoliberalismo también tiene sus precedentes. Ya hemos dicho que se despliega de forma abierta a partir de los 90, pero se teoriza ya desde los años 30. ¿Qué es el neoliberalismo? Porque esto nos suelen preguntar mucho. ¿En qué se diferencia del liberalismo tradicional? Bueno, pues básicamente, primero, es una teorización que es parte del liberalismo del siglo XIX, pero le añade una teorización en contra de los movimientos sociales, explicando por qué los países socialistas ni funcionan ni van a funcionar, por qué la igualdad es mala para la sociedad y para la economía, por qué la intervención pública es negativa, etc. Todas esas teorizaciones y también, muy importante, para el desarrollo, digamos, de los intereses sociales, las corporaciones deben tener más poder. Es decir, es un planteamiento muy relacionado con los intereses corporativos frente a, digamos, las teorías liberales tradicionales. Bueno, se teoriza desde los años 30, pero ya se empieza a aplicar de forma intensiva en experiencias concretas en el Chile de Pinochet y luego en los años 80 con Margaret Thatcher en Gran Bretaña y con Reagan en Estados Unidos, ¿no? Y luego, a partir de la Guerra Fría, en los años 90, se produce el despliegue a todo Occidente y a una buena parte del mundo, ¿no? Pero bueno, en el ámbito sociocultural tenemos también precedentes de lo que luego pasa a partir de los años 90, ¿no? Tenemos lo que nosotros hemos llamado una manipulación del proceso de emancipación de la mujer, ¿no? Esta manipulación no es nueva, ya tiene su origen desde el principio del siglo XX. No sé si luego vamos a tener tiempo para desarrollar esto, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos los primeros movimientos de planificación familiar con un referente como Margaret Sanger, ¿no? En Estados Unidos, que fue una persona
digamos, muy motivada a impulsar la planificación familiar para mejorar la situación de las familias y de las mujeres. Es decir, está muy relacionado con el movimiento, digamos, de emancipación de la mujer, pero enseguida empieza a ser utilizado por estas corrientes supremacistas, que decían, unos tienen que reproducirse más que otros. Y empiezan a utilizar la planificación familiar y a la propia Margaret Sanger a manipularla para desarrollar estas teorías, ¿no? Entonces, esta mujer se la considera a la vez una de los líderes originales del feminismo, pero también estuvo muy relacionada o manipulada, si queréis, por intereses corporativos, incluso por intereses nazis. Están muy relacionados con los primeros movimientos nazis alemanes también, no solo norteamericanos. Planificación familiar selectiva. La ideología de género, ahí tenemos, por ejemplo, un referente de Margaret Mead en su momento, que fue muy utilizada por la inteligencia militar norteamericana para aplicar esas teorías en poblaciones del Pacífico, ¿no? O el tema, y esto es más interesante, más complejo también, ¿no?, de la explotación laboral femenina. Esto ya comenzó, digamos, con la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo, ¿no? Pero esto es algo que para nosotros, en principio, en su momento, fue sorprendente, pero también enseguida lo vimos con mucha claridad. En los años 70, a principios de los años 70, hubo unas reflexiones del movimiento feminista nórdico, donde decían, bueno, está muy bien, la mujer se está incorporando masivamente al mercado de trabajo, esto está muy bien, es positivo, decían, pero bueno, esto será repartir el trabajo, ¿no? Repartir el trabajo, es decir, ahí entonces se trabajaba en los países nórdicos 45 horas semanales y ellas decían, pues lo lógico es que hay que bajar cuanto antes a 30 horas y repartimos el trabajo profesional y doméstico entre hombres y mujeres. Y luego, según cuántas mujeres se incorporan al mercado de trabajo, pues habrá que reducir más, ¿no? Claro, no es que la población laboral se duplique, pero suponiendo que se duplicara, pues se supone que hace falta, pues con el mismo horas de trabajo total, pues hace falta la mitad de dedicación de cada persona. ¿Eso es lo que se hizo? No, desde luego. Ellos decían, pues claro, lo que no haréis será echarnos encima a todas las mujeres, además de lo que hacemos ahora, 45 horas semanales, ¿no? Y eso es lo que se hizo. Eso es lo que se hizo. Claro, ¿eso qué nos revela? Claro, eso generó un desastre que todavía lo estamos pagando, ¿eh? Esto que nos revela que los objetivos de aquel proceso de incorporación de las mujeres al mercado de trabajo no fue la emancipación de la mujer, sino la disposición masiva de mano de obra barata, que es una obsesión corporativa. Claro, las consecuencias de aquello fueron tremendas. Ha habido cientos de millones de mujeres que, de hecho, han estado trabajando 80, 90, 100 horas semanales sin que nadie diga nada, acumulando el trabajo profesional y el doméstico. Y, claro, esto sucede, esta superexplotación laboral femenina sucede a la vez que salta el movimiento feminista. Entonces, parece bastante claro, evidentemente no lo es, pero bastante claro que en buena parte el feminismo fue una forma de despistar a las mujeres de lo que realmente estaba pasando. Bueno, no son las mujeres, porque no es que nadie decía nada sobre este tema. Pero bueno, en los años 60-80 tenemos lo que todos pensábamos que era la revolución contracultural, y luego hemos visto que, vamos a decir, en qué medida fue realmente algo surgido de la sociedad y en qué medida fue algo inducido por los servicios de inteligencia, digamos al 50%. Pero la labor intensiva de la CIA y otras agencias de inteligencia para provocar, manejar y conducir esa revolución contracultural fue impresionante. Entonces, desde luego, tenemos que tenerlo en cuenta. Eso no significa rechazar lo que aquella revolución contracultural aportó, pero tenerlo en cuenta sí. Bueno, tenemos las políticas antinatalistas, ¿no? Y esto es algo que también antiintuitivo, pero claro que es muy evidente al final, porque los documentos de la Guerra Fría nos dejan muy claro que las élites occidentales han sido partidarias y han desarrollado políticas muy agresivas para reducir la natalidad. Esto se recoge muy bien en distintos documentos. Bueno, no sé si luego lo vamos a comentar, pero bueno, por si acaso lo explico. Sobre todo a partir de la Revolución China en el año 49. A partir de ese momento empiezan a aparecer una serie de informes en fundaciones de estas que crean las grandes corporaciones. Ojo, que aquí tenemos un peligro geopolítico claro,
Los países que no controlamos son demasiados, son demasiada gente y crecen demasiado. La población crece demasiado. Tenemos un peligro geopolítico. Entonces empiezan a teorizar alrededor de este tema, de qué es lo que se puede hacer. Y esto, en los años 60, a fines de los 60, bueno, a fines de los 60, esto pasa del ámbito corporativo al gobierno de Estados Unidos. Este es el tema clave. Con el gobierno de Nixon, a partir del 68, y allí, aparte de unas declaraciones muy claras del propio Nixon, tenemos sobre todo el informe Rockefeller del año 72 y el informe Kissinger del 74, que son tremendamente claros. Hay que reducir la natalidad. A veces dicen la población, pero en general dicen reducir la natalidad. Al final es prácticamente lo mismo, pero bueno. Reducir la natalidad. Empiezan argumentándolo alrededor del objetivo geopolítico de que esos países que no controlamos no crezcan tanto, y al final lo extienden también a los países occidentales, con una argumentación un tanto extraña, ¿no? Pero el caso es que plantean que hay que reducir la natalidad de forma general. Plantean distintas medidas para hacerlo, y entre esas medidas, fundamentalmente, pues algunas de las que ya hemos comentado, pero medidas que durante muchas décadas hemos considerado de avance social y que pueden serlo, pero que para ellos no eran de avance social, sino que eran una forma de reducir la población, reducir la natalidad. Estoy hablando, sobre todo, dicen ellos, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, como elemento fundamental para reducir la natalidad. Entonces, si queremos reducir la natalidad en los países que no controlamos, hay que impulsar ya. Evidentemente, este fue una consecuencia evidente y natural de esa incorporación masiva. Las curvas son clarísimas. Hay otros factores detrás de la reducción de la natalidad, pero es casi inmediato esa incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo y la reducción de la natalidad. Por supuesto, si les echamos a las mujeres 45 horas encima, a partir de ese momento el tener hijos se convierte en una carga para muchos, pues cada vez más difícil de soportar, ¿no? Bien, bueno, pero esa era una de las medidas, pero también hablan de impulsar los anticonceptivos, impulsar el aborto, impulsar el movimiento de emancipación de la mujer, el movimiento feminista, etc. Cosas que siempre hemos considerado como avances sociales, independientemente de que lo sean, para ellos no lo eran. Ellos lo plantean como instrumentos para reducir la natalidad. Y no reducir la natalidad porque sea bueno para la sociedad o para determinados países, ¿no? Reducir la natalidad para perjudicar a esos países, para que sean más débiles, precisamente. Esto es importante tenerlo en cuenta. Bien. Y luego tenemos la manipulación de la defensa del medio ambiente. Bueno, evidentemente, el movimiento de la defensa del medio ambiente tiene un origen propio, muy relacionado con la propia industrialización y con los abusos que las empresas industriales realizan, pues, a la hora de descargar el impacto de la polución, ¿no?, sobre la sociedad, ¿no? Pero desde el ámbito corporativo empiezan ahí muchos movimientos de manipulación de lo que ellos llamaban primero conservacionismo, luego ecologismo, etc. Pero esto empieza ya a fines del siglo XIX. Lo que llamaban entonces conservacionismo, el origen del ecologismo en Estados Unidos, parte de un grupo, una persona en concreto, muy relacionada con la presidencia de Estados Unidos, que fue a la vez el líder del ecologismo norteamericano y el líder del racismo norteamericano. Curiosamente. A partir de la Segunda Guerra Mundial, movimientos de estos, digamos, supremacistas, corporativos aristocráticos, teorizan que ya con el cambio cultural que ha supuesto la Segunda Guerra Mundial, ya no se pueden utilizar los conceptos que se utilizaban antes, en la época nazi, en los años 20, 30, no se puede hablar de eugenesia, por ejemplo, a la hora de impulsar el control de la población. Entonces dicen, esto hay que trasladarlo al ámbito ecológico. Y empiezan a utilizar, y lo teorizan así, empiezan a utilizar el ecologismo como un instrumento para mentalizarnos de lo de siempre. Sois demasiados. Vale. Bueno, más grave, en los años 60 crean elementos corporativos y neonazis o nazis, habría que decir, porque algunos de ellos fueron elementos nazis de peso durante los años 30 y que en los años 60, sobre todo desde el ámbito corporativo aristocrático, ya digo,
crean el WWF, es una de las grandes asociaciones ecologistas en este momento, junto a Greenpeace, la más grande del mundo, ¿no? Pues lo crean desde ese ámbito, ¿no? Son neonazis y elementos corporativos también, y crean a la vez el Club 1001 con objetivo de recoger dinero para impulsar las organizaciones ecologistas en todo el mundo. 1001, el número 1001 se refiere a que recogieron o agruparon a 1001 personas, representantes de corporaciones, aristócratas, etcétera, para recoger dinero destinado a esos fines. En el año 68, estas mismas personas de origen nazi muchos de ellos, otros corporativos, crean el Club de Roma, y habréis oído hablar del Club de Roma, ¿no? Bueno, luego ha tenido otras derivas, pero bueno, en principio el año 68 lo crean y el Club de Roma es el que empieza a teorizar algo que ya se nos ha hecho normal. Es lo que se ha llamado, desde una perspectiva crítica, el alarmismo climático. Es decir, la defensa del medio ambiente ya no es defendernos contra problemas que crean problemas concretos que crea la industria, sino ya nos empiezan a plantear que hay un problema de alarma general en el mundo, que el mundo corre peligro por esto, por otro. ¿Qué ocurre? El Club de Roma elabora, bueno, sobre todo un libro que se difundió de forma masiva en el año 72, elaboran unas teorías sobre el alarmismo climático que luego no se han cumplido. Entonces, hacían referencia a que el mundo está en peligro porque el petróleo se acaba. Decían, se va a acabar en 20 años. Vamos al desastre. El segundo era la capa de ozono. Prácticamente nadie habla de la capa de ozono. Y el tercero era la lluvia ácida. Y ya nadie habla de la lluvia ácida. Bueno, se puede hablar mucho alrededor de esto, pero lo que ha sucedido con estos conceptos es que cuando esas alarmas no se han verificado en la práctica, han surgido otras. Y luego otras y luego otras. Entonces, bueno, luego hablaremos, si queréis, de todo lo que está sucediendo alrededor de este tema ya en los últimos años. Pero estos sí son elementos que nos deben llevar a hacer sospechar cuando, desde el ámbito político o corporativo, nos apelan a, una gran alarma climática como un argumento para tomar determinadas medidas políticas. Sospechar, ¿vale? O por lo menos pasarle un filtro. Bien. Todo esto eran elementos anteriores a la Guerra Fría. Llega el fin de la Guerra Fría. Cae la Unión Soviética, vamos a decir 1990 como referencia. Bueno, ¿qué pasa a partir del año 1990? Tenemos ese contexto que, como consecuencia de un libro, ahí notéis, que publica Francis Fukuyama, al que tituló El fin de la historia, pues al final se ha hablado del periodo del fin de la historia, en el que realmente las élites occidentales empiezan a pensar que, joder, se ha caído la Unión Soviética, no tenemos enemigos. Podemos hacer con el mundo lo que queramos. El fin de la historia quiere decir que ya no hay oposición. El liberalismo en el sentido occidental ya no tiene alternativas. Geopolíticamente, Estados Unidos puede hacer lo que quiera con el mundo. Entonces, este es el contexto del que empiezan a mentalizarse. Claro, aquí todos estábamos pensando, esto va a abrir un futuro mucho mejor para todos, Europa va a ser, bueno, el centro del mundo, etcétera. Pero las élites estaban pensando en otra cosa. Bueno, cae la Unión Soviética y dicen, y con los acuerdos estratégicos que tenían con China, si tenemos tiempo luego hablamos de esto, pues las grandes corporaciones occidentales se sienten dueñas del mundo y sin oposición. Control corporativo total de Occidente. Se produce durante los años 90. Medios de comunicación, muy importantes. A través de la concentración de los grandes medios, también, por ejemplo, la privatización de muchas de las televisiones fue muy importante. Porque la privatización parece que es dejar en manos de la sociedad, etc. No, es sacar del Estado a las grandes corporaciones, que son las que controlan esas televisiones privadas. Eso ha tenido un efecto muy importante. Bueno, medios de comunicación, opinión pública, se produce, bueno, caen, digamos, lo que eran aparentes alternativas en el ámbito geopolítico, se produce esta concentración de los medios y al final se produce también una concentración de la opinión pública y de las opciones ideológicas y políticas. Es decir, lo que habían sido tradicionalmente izquierda, derecha o centro, cada vez se aproximan más, hasta una situación en la que nosotros solemos decir que las palabras pierden su contenido y lo que se suponía que era izquierda, derecha o centro, de hecho, desaparece
y con matices, entre ellos, pero al final en todos los aspectos estratégicos, todas estas corrientes acaban sometidas a los intereses de las grandes corporaciones. Y se produce lo que nosotros hemos llamado, ya sé que esto para algunos es ofensivo, pero el partido único. ¿Vale? Lo que nosotros llamamos el partido único europeo. Es decir, en la práctica son matices dentro de un marco del que nadie puede salirse, porque si te sales, quedas fuera. Bien. Se transforman en matices dentro de los intereses de las grandes corporaciones, que son, evidentemente, mantener esos tres cuestiones básicas. El atlantismo, es decir, ese poder acumulado en Occidente y sobre todo en Estados Unidos, el neoliberalismo. ¿Sí? Unos dicen, pues hay que subir este impuesto, hay que bajar el otro, hay que hacer determinadas cositas, pero nadie cuestiona el neoliberalismo. Por eso muchos dicen, no, yo soy socialdemócrata, yo soy socialista, yo soy marxista. Pero en la práctica nadie plantea estrategias para salir del neoliberalismo. Hablo evidentemente de los partidos parlamentarios, si queréis, o de cierto peso, ¿no? Entonces, ¿qué hay que decir? Pues que todos son neoliberales, evidentemente. Evidentemente. Cuando algunos dicen, no, es que esos que están realizando determinadas funciones dicen que son de izquierda, son socialdemócratas, y lo dicen de forma despreciativa, ¿no? Ahora, si son neoliberales, son todos neoliberales. Yo puedo decir lo que sea. Las palabras no valen nada si trabajo dentro del marco neoliberal y no tengo una estrategia para salir del ámbito neoliberal. Yo soy neoliberal. Lo otro son palabras, ¿no? Bien. Y tenemos ese libro que tuvo una enorme difusión, ya digo, El fin de la historia de Fukuyama. Bueno, sí, el neoliberalismo, el atlantismo y también el posmocapitalismo. Nadie se puede salir de ese marco cultural. El que se sale de ese marco cultural, fuera. Ojo, también es importantísimo. Está muy interrelacionado también con los aspectos socioeconómicos del neoliberalismo. Este es ese libro de Francis Fukuyama. Bueno, ¿qué ha pasado en estos 35 años? Bueno, nosotros solemos sintetizarlo de alguna forma en esto, que ya hemos explicado, pero que no es malo visualizarlo, ¿no? Tenemos 35 años en un triángulo que está marcado en el ámbito geopolítico, por el atlantismo y el globalismo. El globalismo son esas teorías que parten de esas corporaciones que a la hora de diseñar ya en los años 30 el neoliberalismo, uno de los elementos clave es que dicen geopolíticamente necesitamos instituciones internacionales que debiliten a los gobiernos. El objetivo no es hacer a nivel internacional, sino evitar que los gobiernos hagan. Dicen, porque para que las cosas funcionen, las corporaciones tienen que tener más capacidad de decisión. Y claro, esos conceptos luego hemos visto que lamentablemente se han aplicado de forma casi matemática, en concreto en la Unión Europea, ¿no? Es decir, creamos instituciones internacionales que impidan a los gobiernos hacer determinadas cosas, en teoría para que ellos las hagan, pero en la práctica no las hacen. Esto en el caso europeo ha sido evidente, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la política industrial. No tiene sentido que haya políticas industriales distintas, tenemos un mercado único, esto hay que hacerlo a nivel europeo. Pero luego a nivel europeo no se hace. Se ha impedido que los países hagan políticas industriales y luego a nivel europeo no se hace. Eso, claro, pues es inevitable relacionarlo con lo que habían teorizado los primeros teóricos neoliberales, ¿eh? Es decir, que eso tiene que ser así para que las corporaciones tengan mayor margen de decisión, ¿no? Bueno, el globalismo al final lo que está planteando es un mayor poder corporativo a través de instituciones internacionales que debiliten a los gobiernos, ¿no? A los gobiernos nacionales, si queréis, ¿no? El ámbito económico, el neoliberalismo, que ya hemos explicado, al final, detrás del neoliberalismo, en el ámbito económico, lo que hay es, desde un punto de vista de justificación económica, ¿no? Es que las inversiones sean más rentables. Este es el concepto básico. ¿Sí? En los años 70 la economía cayó porque las inversiones habían dejado de ser rentables. Si las inversiones no son rentables, no se invierte. Si no se invierte, la economía no funciona. Y esto era verdad, que la economía no estaba funcionando. Pero lo que hicieron a partir de ese momento, prácticamente todo lo que es el neoliberalismo, son medidas que no se hacen simplemente para fastidiar. Se hacen siempre para que las inversiones sean más rentables. Bajar impuestos a las grandes empresas, debilitar los sindicatos, debilitar la normativa laboral, los instrumentos de globalización, la disposición masiva de mano de obra barata. Todas esas medidas están siempre enfocadas a que las inversiones sean más rentables. Pero bueno, y así todo no ha funcionado. Eso ya lo vamos a ver. Y luego tenemos en el ámbito sociocultural el posmocapitalismo, eso que en los últimos años se está llamando capitalismo woke, que llaman algunos, pero eso
Algunos han dicho que podría ser lo mismo, pero esto hace más referencia a la evolución de los últimos años, que puede ser, según cómo se presenta, una radicalización del posmocapitalismo en determinados espacios. Bueno, aquí tenéis, esto es en el año 90, desde el ámbito geopolítico, esto fue un tema muy importante, el Tratado 2+4, que fue el que dio lugar a la reunificación de Alemania. Algo que fue una auténtica revolución conceptual en Europa. Todos pensábamos, a partir de la unificación alemana, las perspectivas de ampliación hacia el este, 500 millones de personas, con el nivel tecnológico que tenemos, nos vamos a comer el mundo. Europa se va a hacer el líder del mundo, seguro. Pues luego ha pasado todo lo contrario. Pero entonces esa expectativa se estaba creando. Bueno, este es Wolfowitz, el autor de la doctrina Wolfowitz, que aplicó lo que hemos comentado en el ámbito geopolítico, ¿no? La doctrina Wolfowitz teorizaba que, bueno, eso es, como hemos dicho antes, que al final Estados Unidos ahora puede hacer lo que quiera, no tenemos más enemigos, no tenemos por qué frenarnos a la hora de actuar como nos frenábamos durante la Guerra Fría. Podemos intervenir donde nos dé la gana. Y podemos intervenir preventivamente, aunque nadie no nos hayan hecho nada, pero con el argumento de que nos pueden hacer en un futuro. Y curiosamente, bueno, plantean toda esa estrategia de hegemonía mundial por parte de Estados Unidos. Dicen, lo que hay que hacer es tomar medidas para asegurar que esto continúe en el tiempo, que esa hegemonía continúe. Y curiosamente, ya en el año 92, teorizan que el gran reto en el ámbito geopolítico es someter a Rusia. Algo sorprendente en aquel momento. Porque el gobierno en los años 90, el gobierno de Rusia, ya sabéis, estaba muy controlado por las grandes corporaciones occidentales en buena parte, los que se llamaron los oligarcas, etc. Entonces, la teorización era que en Rusia controlamos al gobierno, pero no controlamos ni los cuadros medios ni la sociedad. Luego tenemos ahí un peligro potencial. Y Rusia es un país enorme, es el más grande del mundo, con muchos recursos y tal. Peligro potencial. Hay que ir a por ello. Esto implica también que a partir de ese momento, supuestamente, un instrumento que debería haber desaparecido como la OTAN, que se suponía que era un instrumento defensivo frente a la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, en lugar de desaparecer, se empieza a utilizar como instrumento para esa hegemonía, y lo que se hace es utilizarlo en una expansión continua frente a Rusia en concreto, ¿no? Intentando aislar y cercar crecientemente a Rusia. Bueno, también tenemos en el año 90, es decir, son toda una serie de movimientos que se producen justo en esos años y que nos explican lo que luego va a suceder, lo que se llama el Consenso de Washington, que es un documento donde se formalizan los criterios básicos del orden neoliberal, ¿no? No me voy a detener, en el ámbito económico. En Europa tenemos el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Maastricht, del 92, que entró en vigor en el 93. Bueno, ¿qué se puede decir? Pues que a partir del Tratado de Maastricht todo ha funcionado mal en Europa. Entonces, independientemente de la opinión que tenga cada uno sobre la Comunidad Europea, la Unión Europea, etc., estos son hechos. Todo ha funcionado mal en Europa desde el Tratado de Maastricht. Económicamente, socialmente, culturalmente. Bueno, parece que por lo menos tendríamos que revisar qué es lo que se hizo entonces para que algo que de una u otra forma había funcionado bien hasta entonces, de pronto dejara de funcionar. En el ámbito ecológico, pues también tenemos la Cumbre de Río del 92, que también supuso el lanzamiento a nivel mundial de esa mentalización con que tenemos una situación potencialmente catastrófica en el mundo, desde el punto de vista medioambiental. Algo que viene inspirado, ya hemos dicho antes, en el Club de Roma, ¿no? En el ámbito del movimiento de emancipación de la mujer tenemos la tercera ola del feminismo, ¿no? Que algunos han relacionado con la individualización del feminismo. El feminismo se aparta de las reivindicaciones, digamos, más colectivas socioeconómicas para entrar en reivindicaciones más individuales, etc. Algo muy en consonancia con los intereses corporativos, por supuesto. Bueno, muy importante. Desde el punto de vista sociocultural, hemos dicho que nosotros le estamos llamando a esta evolución sociocultural de estos años el posmocapitalismo. Esto es la vertiente, si queréis, la vertiente sociocultural del neoliberalismo. Y le llamamos el asalto a la razón. ¿Por qué? Porque muchas de las corrientes que se han desarrollado durante estos años, se basan en la manipulación de realidades en base a instrumentos fundamentalmente mediáticos, también educativos, etc.
pero tiene una base filosófica, que es el posmodernismo, que también, no quiero cuestionar el posmodernismo en su conjunto, porque también tiene vertientes artísticas y tal, en las que no me quiero meter, ¿no? Pero digamos que se utiliza el posmodernismo para justificar el cuestionamiento de la razón como instrumento para interpretar la realidad. Esto es muy importante. Y además, entre las referencias de los filósofos posmodernos se utiliza a Nietzsche y a Heidegger. Y tampoco quiero cuestionar a Nietzsche y a Heidegger, porque tienen muchas otras cosas, pero los utilizan para justificar esto, precisamente. A la hora de acercarse a la realidad, la razón es un instrumento, pero es más importante las emociones, las sensaciones, las imágenes, ¿no? Con argumentaciones muy similares a las que utilizaron el fascismo y el nazismo en su momento. También apoyándose en Heidegger y en Nietzsche. Y esto no es casualidad. ¿Por qué no es casualidad? Porque ese alejamiento de la razón es lo que interesa a los que tienen el poder cuando quieren actuar de forma distinta, cuando quieren separarse de los intereses generales. Cuando queremos analizar la realidad y tomar decisiones en función del interés común, del bien común, queremos analizar las cosas como son. Basarnos en la razón siempre tiene sus límites, ¿no? A partir de los cuales tienes que utilizar pues, la intuición, etc. ¿no? Pero de ser posible, nos apoyamos en la razón porque queremos analizar realmente las cosas como son, porque es lo que necesitamos para saber qué hacer en base al interés común. Pero si tú tienes intereses distintos de los de la población y controlas los medios de comunicación, controlas la industria cultural, en cierta forma la educación, tú puedes incidir en los valores de la gente, puedes incidir en la interpretación de la realidad. Y entonces, de ahí que ese mensaje de que olvídate de la razón, fíjate en esas campañas que hacemos por televisión, en lo que te decimos en las películas de Hollywood, ¿no? Esa es una cuestión clave desde el punto de vista del interés corporativo y en su momento aristocrático. Por eso lo utilizan en los años 20 y 30 para impulsar el fascismo y el nazismo. Esto es absolutamente irracional, pero déjate de llevar por la emoción, ¿no? Y lo utiliza el posmodernismo y luego, si queréis, el posmocapitalismo, manipulando también al posmodernismo, si queréis, ¿no? Para distorsionar el análisis objetivo de la realidad. Entonces, lo que hacen es esto que llamamos el posmodernismo corporativo o posmocapitalismo, ¿no? Podemos decir que, de hecho, el posmocapitalismo se ha constituido en la base de nuestra cultura o ideología en los últimos 40 años, en este ámbito, ¿no? Ese posmocapitalismo ha subsumido progresivamente nuestra cultura e ideología en el conjunto de Occidente. Digamos, Europa occidental, América en su conjunto, porque América Latina también culturalmente es muy, muy occidental, ¿no? Independientemente del rechazo creciente a estas ideas en los países emergentes y países en desarrollo en Asia y en África, ¿no? Bueno, bases objetivas de los valores posmodernos. Esto es muy importante porque todas estas corrientes manipuladas en base a intereses corporativos siempre tienen una base real. Siempre parten de una necesidad real. Para ser creíbles, esto es fundamental. Parten de una necesidad real, pero lo que hacen es manipular esas necesidades reales. Por ejemplo, el proceso de emancipación de la mujer era una necesidad real. Ellos lo manipulan transformándolo en lo que nosotros hemos llamado posmofeminismo. No cuestionar la palabra feminismo, que puede decir cosas muy distintas según quien habla, ¿no? La defensa del medio ambiente transformándola en el alarmismo climático. La protección de las minorías transformándola en la manipulación de las minorías. Pues el respeto entre pueblos y culturas, por ejemplo, se manipula a efectos de intereses geopolíticos o de utilizar los movimientos migratorios a efectos de captación masiva de mano de obra artificialmente barata, ¿no? Bueno, lo que hace el posmocapitalismo es distorsionar estos factores objetivos, ¿no? La sociedad actual ha ido moldeando, las corporaciones que lo controlan han ido moldeando y distorsionando a su favor estas bases objetivas. Para ello se evita analizar objetivamente cada uno de los retos y este análisis racional se sustituye por la constante y creciente manipulación de emociones y sentimientos. De ahí la importancia esto ya lo hemos dicho, del posmodernismo como filosofía o ideología que justifica supeditar el análisis racional. Bueno, tenemos bases políticas para crear este contexto, ya las hemos comentado de alguna forma, ¿no? La anulación de la oposición real. Nos encontramos ante un partido único
Esto es lo que hace posible, por ejemplo, que también en el ámbito cultural estas corrientes que desde nuestro punto de vista son absurdas y destructivas se mantienen en el tiempo. Se mantienen porque nadie las cuestiona. Y nadie las cuestiona porque no hay una posición real. Porque al final están todos dentro de ese marco del partido único, ¿no? También muy importante la concentración y privatización de medios de comunicación e industria cultural, el control y la censura en Internet. Bueno, esto ha tenido distintas fases, ¿no? No sé si vamos a tener tiempo de explicarlo porque se nos está yendo el tiempo, ¿no? Pero bueno, la primera fase es cuando a principios del siglo XX, y esto lo teorizan también las grandes corporaciones, ven que tienen el control de los grandes medios de comunicación, pero que hay una parte muy minoritaria de la población, pero creciente, que se les puede estar escapando a través de Internet. Entonces empiezan a poner en marcha, por ejemplo, las redes sociales, que siempre han sido proyectos mixtos entre corporaciones y servicios de inteligencia. Pues fueron, en primer lugar, un instrumento de intentar controlar Internet. No lo consiguen y en una segunda fase pasan a instrumentos de censura. Ya hace aproximadamente 10 años, un día un argumento, luego otro, a veces contra unos, luego contra otros. Durante años esto, cuando se cuestionaba, se decía, bueno, pues es que las redes sociales son entidades privadas, pueden censurar lo que quieran, aunque sea un oligopolio, ¿no? Pero en los últimos años, como eso tampoco ha sido suficiente, han entrado los gobiernos. Y ahora son los gobiernos, incluso sobre todo, y delante de todos ellos, sí, el Parlamento Europeo, los que no solo empiezan a decir que hay que censurar en las redes sociales, sino que empiezan a obligar a las redes sociales a censurar. Bueno, vamos a ver eso a dónde nos lleva, ¿no? Y tenemos este asalto a la razón, fundamental para hacer posible que ideas que pueden ser absurdas, destructivas, etcétera, se mantengan en el tiempo, ¿no? Bueno, una clave de este asalto a la razón, por ejemplo, y de esta falta de información, ha sido que la sociedad no sabe realmente qué es lo que ha pasado estos 40 años. Lo vamos a comentar en el ámbito económico. No se sabe realmente cuál es la desastrosa situación de Europa. Se habla de lo que ha pasado este año, de lo que ha pasado el año anterior, pero la situación estructural no se desconoce porque no se habla de ella. Bueno, esto no me da tiempo de comentarlo todo, pero bueno, tenemos los retos sociales reales que comentábamos a la izquierda, la manipulación posmocapitalista, los instrumentos de manipulación, ¿no? Los objetivos de todo ello, pues bueno, por un lado, en esas manipulaciones siempre hay objetivos de impulsar los beneficios corporativos a través de la disposición de mano de obra barata, de las privatizaciones, la desregulación y luego también manipulación y control de la población, sin olvidarse de este objetivo de los años muy claramente expuesto en la Guerra Fría, de este objetivo extraño, que a todos nos ha costado creerlo, de reducción de la natalidad. Pero en los documentos vimos clarísimamente que hay un objetivo estructural de reducción de la natalidad. Bien. Evolución del supremacismo corporativo, tampoco lo voy a comentar mucho, pero esto ya lo he explicado, ¿no? Cómo desde distintos ámbitos que empiezan fundamentalmente en Gran Bretaña y que se relacionan también con la crisis del Imperio Británico a fines del siglo XIX, todas estas teorías, ellos empiezan a darse cuenta de que el Reino Unido es demasiado pequeño para mantener el poder sobre el mundo que han tenido a través del Imperio Británico, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Primero, plantearse como objetivo controlar Estados Unidos, con un objetivo clave. Y luego extender sus ideas al conjunto de Occidente y utilizar las organizaciones supranacionales para mantener ese control. Pero es que luego también el sujeto del control también ha evolucionado. Efectivamente, el Reino Unido era demasiado pequeño para controlar, pero también los intereses de lo que eran la oligarquía aristocrática corporativa del Reino Unido se van mezclando con los intereses de la oligarquía de Estados Unidos, del resto de Europa, etc., ¿no? Bien. Bueno, esto más o menos lo hemos explicado. Bueno, el siglo XXI, decíamos. ¿Qué pasa en el siglo XXI? Porque hemos explicado cuál era el posicionamiento del siglo XX. En el siglo XXI ya nos encontramos con un poder corporativo que empieza a sentir amenazas en el horizonte, ¿no? A fines de los 90 ya se detectan posibles amenazas para ese control total, ¿no? Que son, primero, Rusia y China, ahora añaden China ya,
como poderes autónomos y emergentes. Después, agotamiento del modelo económico neoliberal. Ya se empieza a dar cuenta de que el modelo no está funcionando. Y claro, es el modelo que les sostiene. Luego tienen ahí un peligro potencial enorme. Si no saben o reconducirlo o sustituirlo por otro modelo que les sirva a ellos. Internet, ya lo hemos comentado, pérdida del control ideológico de una parte creciente de la población. Bueno, para cada uno de esos retos plantean distintas estrategias que en general no les han resultado. Ni en el ámbito geopolítico, ni en el ámbito económico, ni en el ámbito de control del control de Internet. Bueno, sobre el agotamiento del modelo económico, ¿qué podemos decir? Bueno, este es el cuadro, ya lo hemos comentado antes, el cuadro más claro, que refleja la caída de la productividad, que está en la base del crecimiento de la renta per cápita y, por lo tanto, de la evolución económica, ¿no? Llegamos a una situación de prácticamente estancamiento en los últimos años, ¿no? Bueno, las causas, esto es muy largo, si alguien está interesado lo comentamos en las preguntas, ¿no? Pero aquí tenéis, por ejemplo, los niveles de crecimiento medio de la posguerra hasta el año 80, ¿no? Fueron de un 4% anual y a partir de entonces de un 1,9%, pero ese 1,9% cada vez es menor, ¿no? Cada vez menor. De tal forma que ahí no está recogido, pero sí, aquí tenéis. En la década de los 10 ya es un 0,8 como media, pero en los últimos años en Europa es inferior al 1% de crecimiento anual, que es una situación de práctico estancamiento. Bueno, el crecimiento anual es muy inferior al de la posguerra, cada vez menor. Al principio decíamos, bueno, es cada vez menor, pero al final lo que está pasando es que estamos volviendo a los niveles de crecimiento tradicionales del capitalismo. Pero hemos visto que no, que también estamos para abajo, para abajo, para abajo, hasta una situación de estancamiento. Pero además el verdadero fracaso del neoliberalismo no es solo eso, sino es que el nivel de la economía se ha mantenido artificialmente a través de medios que nos han creado hipotecas enormes cara al futuro, ¿no? Dos hipotecas fundamentales, la deuda y el hundimiento demográfico. Bueno, aquí tenéis la evolución de la deuda total. Se suele decir que la deuda total, y hablo también de la pública y la privada, porque en función de la ideología uno se fija en la pública, otros en la privada, pero estructuralmente el problema que crean es similar, ¿no? Se suele decir que la deuda pública y privada acumulada en una situación normal no debería superar el 100 o el 150% sobre el PIB. Y era así hasta los años 70, ¿no? 80. Pero a partir de entonces se incrementa. Y ahora, según los países, pero bueno, en Occidente estamos alrededor, según cómo se mida, alrededor del 300%. Y no hemos sabido salirnos de esa espiral, ¿no? Claro, la deuda es muy interesante para el crecimiento cuando se crea. Pues claro, si yo alimento el PIB como consumidor gastándome mi salario, con mi salario compro productos y servicios que alguien los fabrica. Entonces, eso alimenta el PIB, ¿no? Alimenta la producción. Pero claro, lo alimenta mucho más si pido un crédito y además de mi salario me gasto el crédito. Es decir, la deuda, cuando se crea, si eso se hace a nivel del conjunto de la sociedad, se aumenta el crédito, el PIB hacia arriba, ¿no? ¿Cuál es el problema de la deuda? Que hay que pagarla, hay que pagar los intereses. Entonces, cuando viene el momento de pagarlo, si esto sucede a nivel del conjunto de la sociedad, sucede lo contrario. Contracción, ¿no? De la economía. Entonces, ¿qué hemos hecho estructuralmente? Pues cada vez que nos encontrábamos con esa situación, compensarlo con más deuda. Y más deuda, y más deuda, y más deuda, ¿no? Bueno, esto tiene sus matices. No es lo mismo si la deuda se utiliza para consumo o para inversión, etcétera, pero esto es básicamente lo que ha pasado. De tal forma que ese crecimiento escaso, incluso ese crecimiento escaso, ha estado muy artificialmente basado en un incremento constante de la deuda. Bueno, aquí tenéis la deuda total de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, pero aquí tenéis cómo el incremento del PIB per cápita en la Unión Europea en las últimas décadas ha sido inferior al 1%, es lo que hemos comentado antes. En las dos últimas décadas. Estancamiento. Eso es una situación de estancamiento. Algo hecho mal aquí. Ya está.
Sí. Nosotros, para que nos situemos, solemos poner como referencia, siempre damos por supuesto que en la Unión Soviética hubo un colapso económico, que se hundió por un colapso económico. La primera sorpresa fue darnos cuenta de que no había sido así. Es decir, el nivel de crecimiento fue cayendo, pero nunca llegó a los niveles de estancamiento en los que llevamos en Europa 20 años. Para que nos hagamos una referencia de dónde estamos, ¿no? La diferencia es que en nuestro caso tenemos unas élites políticas tan alineadas con el modelo y el sistema que, a pesar de todo esto, no se ha cuestionado nada. No se ha cuestionado el modelo, no se ha cuestionado la estructura política. Pero esto es la realidad en la que estamos. Bien. Bueno, el neoliberalismo está agotado por todo ello. Como no hay tiempo, no me voy a extender, ¿no? Esto es importante que haya consenso alrededor de esto, porque hace unos años eran los críticos del neoliberalismo los que decían que el modelo está agotado. Pero ahora ya son las multinacionales, son las grandes constructoras internacionales. Ojo, que es una cosa distinta, es que el neoliberalismo está agotado y otra cosa que el capitalismo esté agotado. Es distinto. El neoliberalismo es, si queréis, uno de los modelos del capitalismo que en teoría podría ser sustituido por otro modelo capitalista distinto. Pero que el neoliberalismo está agotado, yo creo que ya hay un consenso entre los analistas prácticamente total. Lo que no hay es, evidentemente, es qué hay que hacer frente a esto. Bueno. Necesitamos un nuevo modelo, eso está claro. Bueno. El consenso generalizado, pues tenéis el año 2020, desde el Foro Económico Mundial y desde otros foros se lanzó ese modelo de capitalismo inclusivo como modelo alternativo al actual, que es un modelo más corporativo, digamos, ¿no? El informe McKinsey del año 2022, necesitamos un nuevo modelo más intervencionista. También el informe Draghi del año pasado, si necesitamos un nuevo modelo también más intervencionista, ¿no? Bueno, el reto de los países emergentes, porque esto ha sido una cuestión clave en las últimas décadas, ¿no? Tenemos un desplazamiento claro de la economía hacia el este. Ahí tenemos dos razones, porque siempre nos quedamos en la primera, ¿no? La primera razón es el renacimiento de China y de Asia en general, pero la otra es la decadencia de Occidente. No es solo que ellos están haciendo muchas cosas muy bien, que siempre miramos a los chinos y tal, y hay que mirar, ¿no? Pero hay que mirar a lo que nosotros hemos hecho mal, que son muchas cosas, ¿no? Porque, claro, el riesgo de solo mirar lo que hacen los chinos es que la tentación sea, pues vamos a por ellos, ¿no? No, el problema es, lo primero que tenemos que hacer es intentar solucionar lo que estamos haciendo mal nosotros. Cara al futuro no se trata solo de qué van a hacer ellos, sino de qué vamos a hacer nosotros. Pero bueno, aquí tenéis pues un cuadro donde, esto creo que son los años 22, 23, pero bueno, como referencia. ¿Dónde está creciendo la economía? China, India, Estados Unidos, ahí tenéis, ¿no? Pero bueno, para hacernos una idea de hasta qué punto el nuevo crecimiento se está produciendo en Asia, con lo cual las tendencias son impresionantes en ese sentido, ¿no? Es decir, eso, aportación de Asia al crecimiento global, pues también tenéis entre el 70 y el 80%. Bien, la diferencia entre los países emergentes y los países avanzados está, por supuesto, en el nivel de crecimiento. Ellos están creciendo en PIB mucho más rápido, ¿no? Como consecuencia, el peso en el PIB, en el caso de los países avanzados, en estos 30 años ha bajado del 63 al 40 y en los países en desarrollo ha subido del 36 al 60. Bueno, este es también el peso de las economías avanzadas, como ha bajado hasta el 40%. Pero bueno, detrás de esto hay muchas cosas. Una muy importante es la inversión. Porque la inversión es una referencia muy clara del dinamismo de una economía. Si las empresas no invierten en una economía, la economía no va a funcionar. Y esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando. En Europa y Estados Unidos se invierte cada vez menos. Hay una curva a la baja de la inversión. O sea, aquí tenéis la inversión en China y la inversión en Europa y Estados Unidos, ¿no? Hay otros argumentos, pero es muy importante quedarnos con esa idea, ¿no? De que la inversión, detrás de esa evolución de la productividad, hay un hundimiento de la inversión. Bueno, la inversión también tenéis aquí en los países emergentes y en desarrollo y en los países avanzados.
Nuevas patentes. Los países que más invierten en nuevas patentes. Si tenéis China, la diferencia entre China por un lado y Japón y Estados Unidos por el otro. Es algo abrumador, pero claro, las patentes nos dicen dónde va a estar el crecimiento del futuro, el desarrollo tecnológico, etc. El esfuerzo en investigación y desarrollo, pues ya tenéis a China. Bueno, China es la línea azul y Europa es la línea marrón, digamos, marrón-naranja. Como en el año 2012, China ya superó la media europea y siguen hacia arriba. Y Europa está estancada. Esto es lo mismo, el gasto en I+D, como China va hacia arriba y cada vez más cerca de Estados Unidos. Muy importante. Ahora estamos, se supone, en la cuarta revolución industrial. Llevamos casi 10 años hablando de que el futuro es la cuarta revolución industrial. Y en Europa hablamos, pero donde invierten en la cuarta revolución industrial es en Asia. Y en China sobre todo. Hay distintos elementos dentro de la cuarta revolución industrial, pero uno que está perfectamente medido es la robotización industrial. La utilización de robots en la industria. Tenéis dónde se están utilizando. Ahí tenéis cómo han pasado entre el 2017 y el 2021. China ha pasado de 97 a 322, dejando atrás a prácticamente todos los países avanzados, excepto Japón y Alemania. Y estamos hablando... Corea del Sur, sí, perdón. Estamos hablando de un país de 1.400 millones de habitantes en el que todavía esto se consigue gracias a las regiones avanzadas. Porque todavía hay muchas regiones que ya han superado, como se suelen decir ellos, la extrema pobreza, las situaciones con riesgo de hambre, etcétera, pero todavía hay muchas regiones en situación de pobreza. Y así todo ya están por encima de Europa en muchos ámbitos. Stock operacional de robots industriales. Pues, ¿dónde están colocados los robots industriales? Ahí tenéis. Europa en naranja, en gris América del Sur y del Norte y Asia en azul. Pues esto nos está diciendo la productividad del futuro dónde va a estar. Instalación de robots industriales. Japón, Estados Unidos, Corea del Sur, Alemania y China. Estos días, no sé si habéis leído las declaraciones de los empresarios norteamericanos que visitaron China, visitaron las fábricas chinas. El presidente de Ford dijo que nunca había estado en algo tan humillante, viendo el nivel de robotización de las fábricas chinas de automoción frente a las de Estados Unidos. Pero claro, es que esto nos está diciendo el futuro de la economía dónde está. Bueno, tenéis países, aquí tenéis dibujado en azul o en rojo, en función de cuál es el país que más peso tiene en las importaciones de cada país. El año 2000, en azul, cuando el mayor peso lo tenía Estados Unidos, y en rojo, en los países en los que mayor peso lo tiene China. Tenéis la diferencia entre el 2000 y el 2020. Está en España, ¿eh? España estaba en rojo. Está en rojo, sí. Bueno, de esto no voy a hablar mucho, porque bueno, habréis oído hablar del proyecto de la nueva ruta de la seda, que ahora en Europa está estancado. Está estancado como consecuencia del cambio geopolítico, la guerra en Ucrania. Bueno, es un proyecto de comunicaciones partiendo de China hacia Europa y también hacia el sur de Asia, África, etc. Comunicaciones de todo tipo. Ferrocarril, carretera, telecomunicaciones, etc. Entonces se está desarrollando en toda Asia y ahora está detenido en Europa por el cambio geopolítico fundamentalmente. Bueno, muy importante como referencia de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y a tener en cuenta el peso de las empresas públicas, ¿no? Este para nosotros fue un tema también muy interesante y sorprendente, ¿no? Porque durante muchas décadas hemos estado dando por supuesto que las empresas públicas no funcionan. Se decía, se repetía y nadie lo cuestionaba, ¿no? Y de pronto vemos cómo las empresas públicas están teniendo cada vez más peso. Cada vez más peso. Desde el año, a nivel en las multinacionales, de un 5% el año 2000 a cerca de un 20% ahora. Pero no se incrementa el peso en los países avanzados, que está alrededor del 3,5%, ¿no?
sino ¿dónde? En los países emergentes, sobre todo China, claro. Y les está funcionando. Y en muchos sectores se están haciendo con el control a nivel internacional gracias a empresas públicas. Y le están funcionando bien y tienen un peso líder en la economía, no mayoritario, pero sí líder en la economía de muchos de esos países. No tenemos tiempo de profundizar en esto, pero sí creo que es un punto de referencia que nos debería llevar a replantearnos todo lo que durante 30 años hemos pensado sobre cuál puede ser o no puede ser el papel de la empresa pública. Bueno, aquí tenéis el peso, por ejemplo, de los bancos públicos. En los países emergentes son prácticamente en todos ellos mayoritario. Bancos públicos. En Bielorrusia, 66%, China, 80%, India, 62%, Irán, 80%, Rusia, 70%, aproximadamente. Bueno, este peso de los países emergentes está muy relacionado no solo con la economía, también con la geopolítica, evidentemente. Ya a principios habíamos hablado de que en los años 90 se había teorizado que, como en el proyecto Wolfowitz, que puede haber un riesgo geopolítico con Rusia, vamos a por Rusia, ¿no? A principios, a fines de los 90, dicen, ojo, Rusia y China. Hay otros informes, pero el informe del proyecto para el nuevo siglo americano, sobre todo reconstruyendo las defensas de Estados Unidos, ya nos dice, aquí tenemos un reto fundamental para asegurar que Estados Unidos, a ellos Estados Unidos no les importa nada, están hablando de los que controlan Estados Unidos, evidentemente, para que Estados Unidos siga controlando el mundo durante el siglo XXI, que es la amenaza de Rusia y la amenaza de China. Bueno, ¿qué hacemos para hacer frente a esto? Bueno, plantean una serie de medidas que tenían relación fundamentalmente con la desestabilización de los países musulmanes, destrucción de algunos de ellos, y a partir de las regiones musulmanas de Rusia y de China, desestabilizar Rusia y China. El argumento era, tanto Rusia como China son potencias nucleares, no podemos ir directamente contra ellos. Hay que utilizar otro tipo de medios. Bueno, aquí tenéis, ya lo hemos comentado, la expansión de la OTAN hacia Rusia, que era algo con lo que en principio Rusia no había contado, pero que queda muy claro ya a lo largo de la década de los 90. Algo similar, pero de otra forma, claro, intentan hacer con China, creando un cinturón de aliados de Occidente contra China, digamos. Tenemos un nuevo equilibrio militar muy importante que se va asentando durante estas décadas, ¿no? Vamos a decirlo rápidamente. En fuerzas convencionales podemos decir que parece que hay un balance todavía a favor de Estados Unidos. Estados Unidos parece ganar en capacidad global, China cada vez más cerca de Estados Unidos y Rusia con más capacidad de concentrar esfuerzos y campañas. Pero hay que tener en cuenta que los objetivos son diferentes, porque Estados Unidos, con su ejército, ha tenido que mantener la hegemonía global, entre otras cosas, 800 bases en el extranjero, ¿no? Mientras que Rusia y China se han especializado en defender su territorio y el entorno, lo cual desde luego, evidentemente, exigen menos recursos, ¿no? Pero luego tenemos el tema de las fuerzas estratégicas o nucleares. Lo anterior eran fuerzas convencionales. Y la sorpresa de estas décadas han sido la sorprendente ventaja tecnológica de Rusia en el ámbito estratégico nuclear, ¿no? El balance parece estar claramente a favor de Rusia. Tenemos la alianza estratégica cada vez más clara entre Rusia y China. Tenemos un factor, que puede plantear ciertas dudas sobre la guerra en el espacio, que es lo que va a darle sí a efectos de este equilibrio. Y luego siempre la posibilidad de que existan capacidades desconocidas que no las conozcamos hasta que estalle, esperemos que nunca, un conflicto, ¿no? Bien, dentro de lo que ha sucedido en estos 25 años es que no solo Occidente ha desarrollado esas estrategias contra Rusia y China, sino que el enfrentamiento de Rusia y China con Occidente ha sido cada vez más claro, ¿no? Los puntos de partida, la llegada del grupo de Putin al poder en el año 2000, clarísimamente. Pues claro, Putin rompe con esa oligarquía que estaba muy vinculada a Occidente, les echa del poder, se inicia lo que hayan llamado la revolución Putin y empieza toda una serie de medidas antioligárquicas dentro de Rusia y a nivel global. Y en China, muy importante para sintetizar, la llegada de Xi Jinping al poder en el año 2012. A ver, China tenía acuerdos estratégicos muy importantes desde los años 80 con las grandes corporaciones norteamericanas, que tenían, desde la perspectiva de Estados Unidos, o de estas corporaciones, tenían el objetivo de llegar a nuevos mercados, disponer de mano de obra barata y además de un contrapeso frente a la Unión Soviética. Entonces era muy importante.
Y desde el punto de vista de China, pues, y luego lo utilizaron fenomenalmente bien, es pues, un instrumento para acelerar nuestra industrialización, ¿no? Entonces, esa colaboración funcionó muy bien durante 20, 30 años aproximadamente, pero ya a principios del siglo XXI, dentro del gobierno y del Partido Comunista Chino, pues hay corrientes que empiezan a cuestionar esto, diciendo, bueno, sí, en el pasado ha funcionado muy bien, pero a las corporaciones hay que ponerles límites porque si no, nos van a comer, si no se van a hacer con el país. Y esa corriente que cree que hay que poner límites a las corporaciones es la de Xi Jinping, que llega al poder en 2012. Entonces ahí empiezan a aplicarse políticas para apartar a las corporaciones de los elementos de poder que habían conseguido hasta entonces, para limitar su actuación de las corporaciones chinas y de las multinacionales también. Entonces esto va creando una desconfianza creciente con Occidente. Bueno. ¿Qué pasa con los países emergentes? Bueno, pues tienen un peso creciente en la economía, la sociedad y la política mundiales, preparan un mundo multipolar, es decir, su estrategia es sustituir ese mundo unipolar controlado por Estados Unidos a un mundo con varios polos de referencia. Estamos avanzando poco a poco en esa dirección, de una u otra forma. Tienen entre sí ideologías y políticas económicas variadas, pero tienen diferencias fundamentales con Occidente, intentando analizar qué es lo que tienen en común estos países. Pues llegamos a estas conclusiones muy rápidamente, ¿no? Los gobiernos mandan sobre las grandes empresas en los países emergentes, cosa que no sucede en Occidente. Ellos dicen, si vosotros repetís una y otra vez que sois democracias, pero en vuestros países no mandan los gobiernos, mandan las grandes empresas que controlan los gobiernos, ¿no? Dicen, bueno, allí con distintas ideologías, distintas filosofías, distintas religiones, pero esto sí tienen en común. Los gobiernos son fuertes, tienen peso sobre las grandes empresas. Bien. Claro, esto les da una enorme capacidad, relacionada con lo que hemos comentado antes, de analizar con objetividad qué actividades deben gestionarse a través de empresas públicas y cuáles a través de empresas privadas, en función del interés general. Es decir, ahí estamos hablando de China y de Rusia, países que fueron, si queréis, al 100% socialistas o basados en el modelo público en su momento, han pasado esa experiencia y ahora tienen esa posibilidad. Es que gestionan, en función del interés general, si esto es mejor que sea público o es mejor que sea privado. Nosotros hemos perdido esa capacidad. Teníamos sectores públicos con cierto peso en la posguerra, pero ahora lo público es anatema. Lo público está hablando de las empresas públicas. Nadie habla de este tema, ni se menciona. Hemos perdido la capacidad de analizar esto objetivamente y está siendo importantísimo para el peso que están teniendo los países emergentes, ¿no? Bueno, al final Rusia y China se suele decir que se han convertido en líderes de una revolución global anticorporativa. Se decía, bueno, que China está siendo el líder del frente económico y Rusia el líder del frente militar o político dentro de esa estrategia. Aunque esto puede cambiar con los años. Pero bueno, como una referencia de esa revolución Putin en Rusia, pues tenéis lo que sucedió en el caso del sector bancario. Con la Unión Soviética el 100% era público. En los años 90, cuando está Rusia en manos de estos oligarcas aliados con las corporaciones occidentales, se produce una privatización masiva hasta el 36% aproximadamente. A partir de la revolución Putin empiezan a impulsarse el peso de lo público, ahora está alrededor del 75%. Pero es que lo mismo ha pasado en los sectores estratégicos y en esa dirección van en un camino paralelo, si queréis, al de China. Es decir, dando un peso muy importante al sector privado, pero con un liderazgo público fundamental en el sector financiero, en los sectores estratégicos y en los sectores intensivos en capital, ¿no? Y luego detallamos esto si queréis. Bueno, China, ya lo hemos dicho, cada vez más lejos de los intereses de las grandes corporaciones. 10 minutos. Vale. Bueno. Tenemos, ya sabéis, esto es muy importante, ese ámbito de los países emergentes se ha ampliado progresivamente y de forma muy radical, curiosamente, a partir del año 2022. A partir del año 2022, con el estallido de la guerra en Ucrania y las políticas de sanciones, curiosamente se obliga a los países a posicionarse a favor o en contra de la política de sanciones. Y esto ha generado el efecto contrario, que la generalidad de los países emergentes y en desarrollo se han posicionado claramente a favor del bloque emergente. Y de alguna forma lo que hemos hecho es crear un nuevo telón de acero, pero para encerrarnos a nosotros mismos, a Occidente, frente al resto del mundo. Entonces,
lo que eran en principio los países China, Rusia, luego los BRICS, pues ahora es una dinámica en la que la generalidad de los países, bueno, cuando digo emergentes y en desarrollo, estoy partiendo de la clasificación que se suele utilizar en economía, ¿eh? Es decir, estamos hablando de los países avanzados occidentales por un lado, los países emergentes, Rusia, China, India, el sudeste asiático, y los países en desarrollo, los que no llegan al nivel de los países emergentes, sobre todo en África, algunos países de Asia o Latinoamérica. Vale. Bueno, ámbito de influencia de los bloques, tenemos la OTAN por un lado, la Organización de Shanghái, los BRICS. Bueno, esto ya lo hemos comentado, no voy a detallar las estrategias, ¿no? Ya he dicho que esas estrategias hasta ahora no han resultado. Muy importante, el mundo emergente rechaza el proyecto occidental, ¿no? Y lo rechaza en distintos ámbitos. Rechaza, evidentemente, el atlantismo y el globalismo. No la globalización. Ojo, la globalización es el fenómeno económico. Ahora China, lógicamente, es el que más apuesta por la globalización porque es el que más la rentabiliza, ¿no? Pero sí el globalismo, ¿eh? Como esa teoría corporativa de cuestionamiento de las naciones y de los estados. Rechazan el atlantismo y el globalismo, rechazan el neoliberalismo, tienen modelos muy intervencionistas con un peso muy importante de lo público, etc., ¿no? Y rechazan el posmocapitalismo, es decir, en el ámbito sociocultural, pues por decirlo suave, se ríen de nosotros, ¿no? Con nuestras teorías sobre el medio ambiente, sobre la emancipación de la mujer, etc. Bien. El mundo emergente apuesta por la razón. Acordaros de lo que hemos dicho antes. Ellos están manteniendo de alguna forma, en paralelo si queréis, no porque sean herederos, lo que había sido una tradición occidental durante mucho tiempo, ellos mantienen esa apuesta por la razón que nosotros de alguna forma la hemos perdido en los últimos 40 años. Rechazan la irracionalidad del proyecto occidental de los últimos 40 años, defienden la razón como instrumento para hacer frente a los retos humanos, sociales y económicos, y esto implica ese sometimiento de las corporaciones al Estado, la apuesta por el desarrollo científico, tecnológico, social y económico, que nosotros hemos perdido. La hemos perdido en el ámbito cultural, en el ámbito educativo, etc., ¿no? En el ámbito económico también. La gestión racional de la defensa del medio ambiente. Ahí no tenemos que comparar lo que está haciendo China con lo que hace Europa, con problemas de fondo muy parecidos, porque los dos tenemos una dependencia enorme energética de otros ámbitos, ¿no? Pero aquí funcionamos en base a ideología, casi religión, ¿no? Que de distinta forma de un país a otro, pero bueno, pues ahora para salvar el mundo aquí pongo centrales nucleares, para salvar el mundo aquí no las pongo, para salvar el mundo ahora hago desaparecer el carbón, ahora para salvar el mundo hay que recuperarlo, ¿vale? Pero siempre con teorizaciones catastrofistas, etcétera, aunque las conclusiones sean contradictorias, ¿no? Chile hace con problemas de fondo muy similares, pero bueno, apuesta a todo. Apuesta a las energías renovables, apuesta al carbón, apuesta al petróleo, apuesta absolutamente a todas las opciones, a la energía nuclear, evidentemente. Hacer una gestión racional de la economía. Esto lo comentábamos, por ejemplo, con el tema de la robotización. Cuando en una televisión nos llamaron 2 veces, con una semana de diferencia, para comentar 2 informes. En uno de ellos decía, vamos al desastre porque como consecuencia de la demografía, pues nos van a faltar no sé cuánta gente. Bueno, y la siguiente semana diciendo, vamos al desastre, pues mira, salió este informe del Banco de Bilbao, que como consecuencia del avance de la tecnología van a sobrar la mitad de los trabajadores, ¿no? Bueno, es igual, nos olvidamos de la campaña de 2 semanas antes y nos apuntamos a la campaña de la semana siguiente, ¿no? Y estamos funcionando así. Pero no solo la gente de la calle, los analistas, los políticos, funcionan en base a esos mensajes. Quieren hacer una gestión comparada con la nuestra absolutamente racional. Una apuesta, ya lo hemos visto ahí, una apuesta, por ejemplo, por la robotización. Dice, pero ¿qué tiene de malo la robotización? Es en principio ese incremento de la productividad. Lo que pasa es que ellos aseguran que esa productividad se gestionará en base al interés general. En principio, de la mayor productividad vamos a conseguir o bien que todos podamos comprar más productos y servicios, o que trabajemos menos en la medida necesaria para evitar que se produzca paro. No hay ningún problema. Aquí, por supuesto, nadie menciona que si hay un problema porque con la robotización sobran trabajadores, pues basta con reducir el tiempo de trabajo, ¿no? Nadie menciona eso, claro. Pero es la diferencia entre una gestión racional de las cosas como son
o una gestión mediática, como hacemos aquí los economistas también, no solo la gente de la calle. Bueno, gestión racional de los aspectos del capitalismo, etc. Bueno, y tenéis cómo Putin más de una vez dialécticamente también se ha enfrentado, en este caso, a la ideología woke, pero al conjunto del posmocapitalismo, ¿no? Dice, es una locura que está destruyendo Occidente. Bueno, tenemos en Occidente también fuerzas anticorporativas que parten, por un lado, digamos, no sé cómo llamarlo, el nacionalismo conservador, ¿no? En Estados Unidos y Europa occidental, que se están enfrentando al neoliberalismo en el ámbito sociocultural, de alguna manera, ¿no? Pero también desde una perspectiva emotiva, no racional, ¿no? Y luego tenemos movimientos nacientes en lo que se ha llamado izquierda anticorporativa, ¿no? Como son pues, el Smer, que está en el gobierno en Eslovaquia, es un partido socialdemócrata en el poder en Eslovaquia, el movimiento de Sarah Wagener en Alemania, que tiene un 5% del voto, pero muy asentado porque en lo que era Alemania del Este pues están alrededor del 15%. Bien, los tres grandes retos en este momento. Tenemos el reto geopolítico, de esa opción entre el mundo unipolar y el multipolar, el reto económico, la necesidad de un nuevo modelo económico, y el reto cultural, la crisis del posmocapitalismo, que ya es evidente, porque de una forma u otra todas estas corrientes están empezando a estar ahí. Ya hemos dicho que muchas de ellas no se han puesto en cuestión porque nadie ha dicho nada, pero en el momento en que se empiezan a cuestionar, eso se resquebraja muy rápidamente, ¿no? Bien, frente a lo que está sucediendo en el ámbito geopolítico, etcétera, el poder corporativo tiene dos opciones: negociar y recolocarse en ese nuevo mundo multipolar, o no aceptar el nuevo contexto e ir a la guerra. Y tenemos las dos opciones, ¿no? Algunos dicen que lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, desde el punto de vista geopolítico, responde a esto. Un sector realismo, que dicen que parte de las teorías realistas de Kissinger, que sería el trumpismo, que está apostando porque no se puede, de hecho, ir a la guerra contra Rusia y contra China, y hay que recolocar a Estados Unidos con el mayor poder posible, pero recolocarla en ese contexto multipolar, y los que defienden que hay que defender el poder mundial a toda costa y ir a la guerra. Bueno, nosotros creemos que todo esto va a estallar muy rápidamente, por los argumentos que os he dicho. Y ese muy rápidamente en los próximos años. Bueno, y muy especulativamente nos hemos atrevido incluso a poner fechas. Pero bueno, es una especulación, pero nos puede reflejar hasta qué punto estamos cerca de esto. La estimación es que, bueno, ya tenemos un cuestionamiento progresivo de este modelo en los tres ámbitos. En el ámbito geopolítico, evidente, por el choque que se está produciendo a nivel mundial; el neoliberalismo, porque ya os he dicho, el consenso, esto no ha llegado a la calle, pero el consenso sobre que el modelo no está funcionando es ya prácticamente total. Pero luego tenemos el cuestionamiento progresivo en los medios, que creemos que va a empezar ya, en cualquier momento. Orientativamente decimos el año que viene, pero ya en unos sitios ya ha empezado, en otros empezará más tarde. Y con él empezará un cuestionamiento generalizado del neoliberalismo, porque la urgencia de la situación económica va a obligar a poner sobre la mesa alternativas. Luego, si tenemos tiempo, comentaremos qué alternativas, pero bueno. Tenemos, en 5 años, en 4 o 5 años, vamos a tener un cuestionamiento generalizado del posmofeminismo y de la manipulación de minorías sexuales. Y también en 6-7, seguramente, un cuestionamiento generalizado del alarmismo climático y de la explotación masiva de migrantes. Estos dos elementos son los que más están relacionados con beneficios económicos directos de las corporaciones, por lo tanto son los que probablemente más cueste. Pero bueno, lo que hemos tenido al final durante todos estos años es el tránsito, y esto tiene que llegar a la calle, es muy importante, porque por muy evidente que sea en los datos, en los números, la gente no lo sabe, porque de esto no se habla en los medios. Hemos pasado de la edad dorada del capitalismo al capitalismo destructivo. Lo hemos explicado con el hundimiento de la productividad y también con el hundimiento de la inversión, que está llevando a que los robots industriales, por ejemplo, se estén instalando en China y no en Occidente. Estancamiento económico, destrucción social y cultural, amenazas a las libertades civiles y riesgo de una gran guerra. Este es el resultado de 40 años de un capitalismo destructivo. Esto tiene una base, que es que las empresas, los empresarios,
no trabajan para producir bienes y servicios, como algunos dicen. Trabajan para obtener beneficios. Entonces, el capitalismo en sí mismo tiene capacidad de creación de riqueza y capacidad de destrucción. O los empresarios, o las corporaciones en su caso, que son las que inciden sobre la política, buscan el beneficio y si necesitan destruir para conseguir beneficios, destruyen. Entonces, en términos generales, si queréis, a lo largo del capitalismo, el capitalismo ha sido capaz de compensar la destrucción que se creaba con una enorme creación de riqueza. Eso se ha roto en los últimos años. Se ha roto. El capitalismo está, el modelo actual de capitalismo está en una situación de estancamiento económico, no es capaz de crear riqueza y estamos en un modelo de destrucción social y cultural del propio Occidente, no como antes de las colonias, sino del propio Occidente que está sosteniendo esas entidades corporativas. Y esto nos está llevando a una situación cada vez más difícil. Hemos hablado antes de la censura, pero hay otros elementos que están llevando a una amenaza clara sobre las libertades civiles que era esperable, porque todas las élites en cualquier sistema, en el momento en que se ven en peligro, empiezan a recortar libertades civiles. Entonces, era previsible que esto pasara. Y estamos también ante el riesgo evidente de una gran guerra. Bueno, casa al futuro, pues podemos decir tres escenarios en función del factor geopolítico, que va a ser probablemente el más importante, ¿no? Podemos tener una clara victoria de Occidente, una clara victoria de los países emergentes, o que la situación se estanque sin una victoria rotunda. Si vence Occidente, pues tendremos una situación provisional de neoliberalismo, mantenerse el sistema actual, mientras avanzamos hacia un nuevo modelo, probablemente, porque ya no nos dijeron en el año 2020 lo que a ellos les gustaría hacer, será un modelo más corporativo. Si vencen claramente los países emergentes, evidentemente vamos a tener una expansión de ese modelo intervencionista de los países emergentes. Si no hay una victoria rotunda, podemos llegar a una situación similar a la de la Guerra Fría, de alguna forma, ¿no? Un mundo bipolar, con el modelo emergente en países emergentes y en desarrollo, un Occidente basado en el corporativismo, la sobrecapacidad industrial. Este es un problema, claro, de haber cortado ese telón justo desde países que somos todos muy industriales. Con lo cual, no tenemos muy claramente a quién venderle los productos, ¿no? Y podemos tener un problema de desindustrialización europea, ¿no? Bueno, estas son las grandes claves del futuro, ¿no? De un mundo unipolar a un mundo multipolar, del agotamiento del neoliberalismo a un nuevo modelo, y en el ámbito de cultura y valores, el posmocapitalismo va a durar muy poco, pero ¿esto a dónde nos va a llevar? O a un modelo nuevo, o quizás a un modelo más tradicionalista. Son las dos opciones, ¿no? Bueno, esto no vamos a tener tiempo, pero hemos dedicado a veces una charla a esto en concreto. ¿Y cuáles son los modelos que se proponen para el futuro? Pues hemos descrito 6 modelos, pero bueno, no tenemos ahora tiempo de explicarlo. Bueno, ¿qué modelo saldrá adelante? Pues en función del resultado de este choque geopolítico, eso va a ser lo fundamental. Eso va a ser lo que va a determinar lo que va a pasar en los próximos años. Bien. Pues vamos a dejarlo ahí. Vale.